6:13. Hagamos de la familia un lugar fabuloso para crecer. Bienvenidos a su programa, La Hora de la Familia. La familia, fuerza y unidad. Hola, escuchas, buenas tardes, qué alegría poder saludarlas, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa La Hora de la Familia. Mi nombre es Felipe de Jesús. Gracias por el favor de su sintonía, gracias por estar escuchando Radio Tepeyac, frecuencia bendita 93.1 FM. Y también pongo a su disposición el mensajero 967-142-4271. Repito, mensajero 967-142-4271. El tema del día de hoy, derecho para decidir sobre el número de hijos. Repito, tema del día de hoy, derecho para decidir sobre el número de hijos. Le invito a quedarse con nosotros los próximos 45 minutos. Y bueno, lo primero es Dios. Vamos a dar inicio con nuestra oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te saludamos con mucho cariño. Te damos gracias por las bendiciones recibidas, por tu amor, por tu misericordia. Bendito seas, Señor. Gracias por la vida misma, por los alimentos, por la familia, por los hijos. Gracias, bendito sea Señor, por todo lo que nos das diariamente. Te pedimos también que te quedes con nosotros, que nos ilumines, nos bendigas, nos ayudes a tomar decisiones adecuadas en nuestra vida. Especialmente te pido por los esposo y esposa, para que pues tomen esa decisión tan importante de decidir sobre el número de hijos que van a tener, que quieren tener. Ayúdanos, ilumínanos, bendícenos, Señor, quédate con nosotros. También ayuda a las familias, a los esposos, a los hijos, en cualquier situación difícil que estén pasando, de enfermedad, desempleo, crisis económica, crisis de pareja, situaciones con los hijos, adicciones. Ayúdanos, Señor, hazte presente, envía tu Santo Espíritu para que este tema sea de interés, de provecho, de bendición para familias, para personas, para esposos, esposas, hijos. Quédate con nosotros, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor. Gracias, amor de escuchas, por el favor de su sintonía. Y bueno, pues les invitamos nuevamente a comunicarse al mensajero, al 967-142-4271. También nos pueden escuchar a través de www.radiotepeyac.com.mx. Está disponible la página web. Ahí está el reproductor de radio, de FM, y nos pueden escuchar. También a través de la aplicación para teléfonos Android. Y bueno, pues son los medios. Por supuesto, saludo a quienes nos están viendo a través de la página de Radio Tepeyac. Gracias por el favor de su sintonía. Y bueno, les invito a comunicarse también, a escribir su mensaje, su punto de vista. El tema del día de hoy, ya lo he mencionado, derecho para decidir sobre el número de hijos. Es un derecho de las familias, de los esposos. Estamos estudiando la Carta de los Derechos de la Familia. Y bueno, pues vamos a estudiar el día de hoy los artículos 3 y 4. Más adelante escucharemos un tema de la cantante católica mexicana Azenet González, titulado Una oportunidad. Y bueno, para ir entrando en materia, una pregunta para reflexionar. Bueno, vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿cuántos hijos son en su familia? ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Bueno, pues es una pregunta. Ojalá y nos pudiera compartir, ¿verdad? Yo le voy a compartir también con mucho gusto. Y la otra, si nos puede compartir qué métodos naturales conoce usted de control de natalidad. ¿Qué métodos naturales conoce? Compártanos, por favor, el día de hoy.
vamos a hablar de eso y espero realmente que pues también nos pueda compartir, ¿verdad? Porque pues se conocen poco realmente los métodos naturales, más las parejas optan por métodos que no son aprobados por nuestra Iglesia Católica, y entonces si no son aprobados, bueno, pues nos están llevando a un pecado. Hablando religiosamente, están cometiendo pecado quienes llevan otro tipo de métodos de regulación de control de natalidad. Entonces, pues hay métodos naturales, hay algunos y muy efectivos, por cierto. Entonces, lo importante es que los conozcamos y que se pongan en práctica, pues las parejas que están en etapa fértil, bueno, pues que conozcan estos métodos naturales, por lo menos que el día de hoy el objetivo es que se conozcan que existen esos métodos naturales, porque igual se desconocen, ¿verdad? Entonces pareciera que no hay métodos naturales, cuando sí hay métodos naturales efectivos y que son naturales precisamente. O sea, en ningún momento contravienen la ley de Dios ni lo que manda nuestra Madre Iglesia Católica. Así es que quédese con nosotros, compártanos también, es lo que decía, en eso estaba precisamente invitándoles a que nos compartan en esta pregunta de reflexión. ¿Cuántos hijos son en su familia? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Si tiene hijos, ¿cuántos hijos tienen? Y también qué métodos de control de natalidad naturales conoce usted. Compártanos, por favor, esa es la pregunta para reflexionar. Los contenidos del día de hoy estudiaremos, ya le decía, los artículos 3 y 4 de la Carta de los Derechos de la Familia, donde se nos habla acerca de que los esposos deben decidir libremente sobre el número de hijos que quieren tener y el espaciamiento entre cada uno de ellos. Número de hijos, cantidad de hijos y el espaciamiento. ¿Cuánto quiere usted que se lleven entre ellos? 2 años, 3 años, 5 años. Pues es decisión de los esposos, es decisión de los papás, ¿verdad? Pues tener esa decisión, precisamente cuántos hijos quieren tener. Y bueno, más adelante escucharon la carta, el artículo, obviamente con esa responsabilidad también, por supuesto, de mantenerlos, de darles casa, vestido, sustento, educación. Por supuesto, también es lo que debe ayudar a tomar decisiones, también eso es importante. Pero aquí quiero insistir en que pues ese control, esa regulación de los nacimientos, pues debe ser con métodos naturales. Únicamente métodos naturales, no hay otros. Los otros, si usted conoce otros, que seguramente sí conoce, porque esos son mucho más conocidos, pues implican una transgresión a la ley de Dios, a lo que manda nuestra Iglesia Católica, pues llevan a cometer pecado a quienes ponen en práctica ese tipo de métodos, y es importante que los conozcamos, no para asustarnos, sino para evitarlos y para esforzarnos a tener, a llevar, a practicar, a conocer los métodos naturales de control de natalidad. Es importante, amado radioescucha, este tema pues será nada más para mencionar cuáles son los métodos. Tarea de los esposos, de las parejas, de los matrimonios, será investigar, por supuesto, investigar, documentarse, preguntar, claro que sí, porque el espacio, no alcanza, y no es el objetivo tampoco de este programa, sino dar a conocer que existen y cuáles son esos métodos naturales. Y ya en corto, ya a través de una llamada telefónica, de una plática personal, pues claro que sí, con mucho gusto podremos atender a quienes tengan dudas, preguntas acerca de cuáles son estos métodos naturales. Con muchísimo gusto, estamos para servirles. Su servidor Felipe y mi esposa Chelito, pues con gusto podemos dar mayor información acerca de estos métodos naturales.
Y bueno, pues, ¿qué le parece? Vamos iniciando de una vez, vamos dando lectura al artículo número 3 de esta Carta de los Derechos de la Familia. Dice lo siguiente: los esposos tienen el derecho inalienable de fundar una familia y decidir sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear, teniendo en plena consideración los deberes para consigo mismos, para con los hijos ya nacidos, la familia y la sociedad, dentro de una justa jerarquía de valores y de acuerdo con el orden moral, objetivo que excluye el recurso a la contracepción, la esterilización, repito, la esterilización y el aborto. En el inciso A nos dice este artículo 3: las actividades de las autoridades públicas o de organizaciones privadas que tratan de limitar de algún modo la libertad de los esposos en las decisiones acerca de sus hijos constituyen una ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia. Inciso B. En las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos no debe ser condicionada a la aceptación de programas de contracepción, esterilización o aborto. Inciso C. La familia tiene derecho a la asistencia de la sociedad en lo referente a sus deberes en la procreación y educación de los hijos. Las parejas casadas con familia numerosa tienen derecho a una ayuda adecuada y no deben ser discriminadas. Bueno, pues vamos a ir desmenuzando, profundizando, estudiando este artículo 3, comentando, por supuesto. Y entonces, bueno, hay una palabrita ahí que se utiliza mucho, que hemos escuchado en esta carta y en otros documentos también, que es la palabra inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Bueno, se refiere a algo que no puede ser transferido, cedido, quitado o vendido. Esto es, por ejemplo, los derechos fundamentales, que son precisamente que no se deben quitar, no se pueden quitar, no se pueden transferir, no se pueden ceder. Entre ellos, por ejemplo, la libertad, la vida misma. Y aquí estamos viendo otro derecho inalienable, que es el derecho de decidir sobre el número y el espaciamiento entre los hijos. Es un derecho que corresponde únicamente a los papás, a los esposos, a papá y mamá les corresponde ese derecho cuando están en etapa fértil. Bueno, pues el derecho de decidir cuántos hijos quieren tener y qué espacio, qué intervalo, cuánto tiempo de espacio entre los nacimientos de sus hijos. Le corresponde a los esposos, le corresponde a papá y mamá tomar esa decisión de número de hijos y el espaciamiento entre los nacimientos de sus hijos. Es un derecho inalienable, no se puede quitar, no se puede ceder, vender, transferir. No, es un derecho que le corresponde a los esposos. Entonces, bueno, en ese aspecto aquí en nuestro país, pues bendito sea Dios, no hay ningún problema, no hay ninguna ley o alguna presión que indique cuántos hijos debe tener cada familia. No, es libertad. Algunos tienen muchos hijos, otros tienen pocos hijos, pero no hay una restricción como tal, aunque sí campañas a veces muy agresivas. Recuerdo una en mi infancia que me quedó muy grabada, que decía: la familia pequeña vive mejor. Y pues es algo que se va grabando, es una campaña para que el número de hijos vaya disminuyendo precisamente. Y pues usted sabe que de alguna manera pues influye, y pues se ha notado porque ahora las familias
pues ya no son tan numerosas como antes. O sea, sí de alguna manera inciden, pero se sigue manteniendo, y también en la actualidad pues hay familias también numerosas. Entonces eso también se reconoce, se valora que tenemos ese derecho para decidir cuántos hijos tener. No hay una restricción ni una situación legal, nada, o sea, que nos impida pues tener el número de hijos que deseamos, ni tampoco el espaciamiento entre ellos. Entonces, pues sí se respeta, bendito sea Dios, aquí en nuestro país se respeta esta libre decisión de los papás, de los esposos en el matrimonio, de papá y mamá, para decidir. Y aquí, bueno, es algo que le voy a presentar también, unas estadísticas. Me gusta traerle y compartir con ustedes, amados radioescuchas, algunas estadísticas. Y hoy le traigo estadísticas de pues diferentes décadas. ¿Cuántos hijos tenían las familias? Así en promedio, son estadísticas, pero pues nos dan una idea bastante clara de lo que le decía hace un momento también, que ha ido disminuyendo el número de hijos en las familias. Eso es muy notorio, eso lo sabemos todos, ¿verdad? De que ha ido disminuyendo, pero le traigo unas estadísticas de pues algunas décadas hacia atrás. De 1950 a 1960, más o menos en promedio, pues las familias tenían entre 6 o 7 hijos. En promedio, estoy hablando en promedio, tomar en cuenta, por favor, eso es estadística y es promedio. O sea, habían quienes tenían muchos más y otros que tenían menos, ¿verdad? Pero así en promedio, entre 6 a 7 hijos. En la década de 1970, igual se mantuvo, incluso tal vez un poquito aumentó, de 6 a 7 hijos o un poquito más. En 1980 empezó a disminuir, un promedio de 5 hijos por familia. En 1990, entre 3 y 4 hijos. Año 2000, promedio de 2 a 3 hijos. Ya en el 2010, 2 hijos, es en promedio. Y así, ha ido disminuyendo. Ya en 2020 para acá, pues todavía menos, de 1 a 2 hijos. Así está la situación, amados radioescuchas. Y bueno, estoy hablando de promedio, tomar en cuenta que estoy hablando de promedio. Hay familias numerosas también en la actualidad, pero también muchas familias que se quedan con un hijo también, o sea, lo vemos, o sea, tenemos conocimiento y familias cercanas de que se quedan con un hijo. Entonces, pues ahí están las estadísticas que se las presento, y bueno, pues lo que podemos observar ahí es una disminución, efectivamente, en el número de hijos por campañas, ya mencioné, agresivas, que se lanzaron precisamente más o menos en la década de los 70, de 1970 para adelante. Entonces esa famosa campaña de la familia pequeña vive mejor, que por cierto, quiero mencionar algo que compartía Monseñor, ahora Cardenal Felipe Arizmendi. Él proviene de una familia numerosa, 9 o 10 hijos, no recuerdo exactamente, pero una familia numerosa. Y él mencionaba mucho, y me llama la atención, y lo comparto nuevamente porque él lo compartía, que de las familias numerosas es donde salen las vocaciones sacerdotales. Lo decía muy frecuentemente, y es algo que llama la atención y que pues no me dejarán mentir, porque muchos de los sacerdotes que conocemos actualmente pues provienen de familias numerosas, y eso es un dato interesante, importante, que en las familias pequeñas pues ya pues es
menor el número de vocaciones. Como son pocos hijos, pues ya no hay esa generosidad para irse al seminario y consagrarse al sacerdocio o a la vida religiosa. También otro dato, que se me vino ahorita a la mente, que también usted coincidirá que es muy cierto, que en las familias numerosas pues hay una alegría muy bonita. Es muy bonito, la verdad, tener varios hermanos, hermanas, esa convivencia familiar en las familias numerosas, y ya luego cuando pues llegan sobrinos, los nietos y todo lo demás, pues la verdad se hace una alegría muy grande. Lo pongo sobre la mesa, acepto también sus opiniones, ¿verdad? Acerca de eso estamos hablando de que los papás, que los esposo y esposa tienen el derecho de decidir ellos, sin que nada ni nadie les presione, decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. Bueno, ya le presenté las estadísticas y ahora le voy a compartir también, pues cuántos mis papás, mi papá y mi mamá, pues fueron familias muy numerosas, de más de 10 hijos en cada familia de mi papá y de mi mamá. Y pues ellos nacieron anterior a estas estadísticas que les acabo de mencionar. Mis papás, nacieron ambos en la década de los 30. Entonces, pues eran familias ciertamente mucho más numerosas. Más de 10 hijos era muy común en aquellos tiempos. Su servidor, Felipe de Jesús, nací en la década de los 70, igual que Chelito. Y yo tengo 5 hermanos y Chelito 8 hermanos. Siguen siendo familias numerosas. Yo tuve la fortuna, le agradezco a Dios por haber nacido en una familia numerosa de 6 integrantes, de 6 hijos. Pues es una familia numerosa. A Chelito le tocó 9, 8 hermanos, son 9 ellos en total. Pues igual, una bendición cuando se reúnen, cuando llegan ya ahora los nietos, bisnietos, sobrinos y todo lo demás, pues es una alegría grande. Igual en mi caso, con mis sobrinos, ¿verdad? Que tengo, pues igual, bendito sea Dios. Tengo 5 hermanos. Chelito y su servidor tenemos 3 hijos. Vemos cómo va disminuyendo, ¿verdad? Pero ya, bendito sea Dios, agradecidos con Dios por la vida, por el regalo, por prestarnos, por concedernos a nuestros 3 hijos varones. Pues ellos nacieron en los años ya 2007, 2008 y 2009, ya en este siglo, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, pero con mucha alegría y con mucho amor, con mucho cariño, pues nuestra familia de 5 integrantes, ya contándonos nosotros, ¿verdad? Un espaciamiento entre ellos, entre nuestros hijos de 1 año. 1 año nada más se llevan nuestros hijos, y pues ahí ya entra también un poco la voluntad de Dios, porque pues muchas veces lo hemos compartido nosotros, de que nos casamos en el año 96 y nuestros hijos llegaron, le estoy comentando, hasta el año 2007, 2008 y 2009, o sea, estuvimos 10 años sin familia, sin hijos. Entonces, pero pues ahí son los planes de Dios. Y finalmente llegaron nuestros hijos, ciertamente consecutivos. Cada año llegaron nuestros hijos y pues bendito sea Dios. Tenemos una familia de 5 integrantes, felices, contentos pues con esa convivencia que se da, cada uno diferente, cada uno carácter distinto, cualidades, sueños, deseos y actitudes y actividades distintas, pero en esa armonía familiar que enriquece muchísimo, bendito sea Dios, pues la convivencia familiar. Entonces estamos en este tema, en el tema de la decisión de el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. Pero aquí surge, amados radioescuchas, una
pregunta necesaria, importante, bueno, ¿de qué manera tener ese control? O sea, si voy a decidir, bueno, ¿de qué manera puedo tener en mis manos el control para decidir cuántos hijos y qué espaciamiento entre ellos? Eso es una pregunta importante. Por eso, si usted nos quiere compartir acerca de los métodos naturales, bueno, pues por favor comuníquese con nosotros, comparta con nosotros, por favor. Y le voy a ir mencionando de una vez algunos, pero es importante que tengamos esa conciencia de aprendizaje, de conocimiento acerca de los métodos naturales, porque pues es importante no transgredir la ley de Dios ni la ley de nuestra Iglesia Católica. Únicamente debemos aceptar, conocer, practicar los métodos naturales de control de natalidad. Y aquí le comparto que, bueno, estos métodos naturales son simplemente técnicas de diagnóstico u observación. Eso es lo importante. Son técnicas de diagnóstico u observación que consisten en la capacidad de determinar con precisión práctica los días fértiles y los días infértiles del ciclo femenino de la fertilidad. Eso es un método natural, identificar, y esto lo tiene que hacer la pareja, porque pues sí hay el conocimiento general de cuánto dura el ciclo femenino, aproximadamente 28 días, pero es muy particular en cada mujer. Y entonces el esposo y la esposa deben de darse esa tarea de observación para conocer cuánto dura el ciclo femenino, ciclo menstrual, para así ubicar cuáles son los días fértiles y los días infértiles. Eso le corresponde a los esposos, a la pareja, al matrimonio, a hombre y mujer, esposo y esposa, hacer esta tarea de observación, de diagnóstico, de control, llevar un cuadernito ahí para ir apuntando estos datos. Y también el siguiente punto es dominar el propio instinto en el caso de que se pretenda evitar una nueva concepción. En otras palabras, es una continencia, o mejor dicho, castidad, y mediante la abstinencia de la relación sexual durante los días fértiles, pues evitar un embarazo en un tiempo que no se desea. Es válido. Por eso es una decisión, por eso es un derecho, es algo que decide el esposo y la esposa cuándo y cuántos hijos tener. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a través de un método natural, pero le voy a decir cuáles son. Los métodos naturales son métodos de regulación de un hecho normal y fisiológico como es la fertilidad. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, pues estos métodos incluye uno de ellos que muy efectivo, y vale la pena que se dé usted a la tarea de conocer, de profundizar, de investigar, de estudiar, amado radioescucha, es el método Billings. Hay información, puede ser en internet, puede ser en otros medios, se llama método Billings. Es un método natural pero efectivo, o sea, no vaya usted a pensar que es un método que usted se está arriesgando, no, o sea, si usted lo lleva con esa disciplina que implica la observación, es un método efectivo, muy efectivo, y entonces le permitirá tener este control y esta decisión de el número de hijos que quiere usted tener y el intervalo, el espacio entre ellos. Se llama método Billings, es un método basado en la ovulación de la mujer, pero es un método de observación. Tómelo en cuenta, por favor, para los esposos que están en etapa fértil. Nada de pastillas, nada de instrumentos que se tiene que colocar la mujer, que son antinaturales, que provocan
efectos secundarios, estudie, conozca, pregunte, investigue acerca del método Billings. Este es uno de los más efectivos, amados radioescuchas, pero que aparte se puede combinar con otros también que también son efectivos. Y el otro que le presento se llama el de temperatura basal, que se basa en la medición de la temperatura provocada en la mujer por la progesterona. Hay una variación de la temperatura de la mujer en los días fértiles, tal vez 1 grado, 2 grados Celsius, que varía la temperatura de la mujer, pero si se lleva un control diario, entonces le permitirá identificar inmediatamente el día fértil. Claro, para esto hay que llevar un proceso de observación de varios meses, o sea, sí implica disciplina, pero vale muchísimo la pena dedicar este tiempo para pues llevar un método natural que debería pues enseñarse, debería darse a conocer para que los novios especialmente también tengan ese conocimiento de que existen los métodos naturales y que ya una vez que se casen puedan llevar este control a través de métodos naturales. Ya mencioné entonces, método Billings es uno de ellos, muy efectivo. El método de la temperatura también es muy efectivo. Igual implica disciplina, implica control, implica llevar un cuadernito ahí haciendo sus anotaciones de la temperatura. Y el otro, bueno, se llama sintotérmico, es una combinación de varios métodos, y el famoso método del ritmo, que ya muchos conocen, que puede ser útil también para todos, pero especialmente para mujeres muy regulares. Bueno, entonces tome en cuenta eso, método Billings y método de la temperatura basal. Investigue, pregunte, documéntese, por favor. Si usted está en etapa fértil todavía, si su esposa está en etapa fértil, vale mucho la pena investigar acerca de estos métodos naturales para entonces sí poder decidir cuántos hijos quieren tener y qué espacio quieren entre ellos. Algunos dicen, no, pues 2 años, 3 años, 5 años, los que ustedes decidan. Es derecho de usted, amado radioescucha, de quienes están casados, es derecho de los esposos, de la esposa y la esposa, es su derecho, pero también, por favor, investiguen, tengan en cuenta, pues que necesitan tener entonces pues a la mano una herramienta efectiva de un método natural. Es método Billings, método de la temperatura basal y por ahí también incluya, ¿por qué no?, el método del ritmo. 3 métodos naturales. Si usted conoce otro, por favor, comuníquese y compártanos para que pues también investiguemos más y conozcamos más y nos ayudemos entre todos. Bien. Hay otro por acá, bueno, que le voy a compartir. Por ahí mi mamá en algún momento nos mencionó también que el hecho de estar amamantando, entonces eso como que funciona como método de control, precisamente de regulación de la natalidad, y me di a la tarea de investigar. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que encontré? Pues que dice que disminuye, o sea, el hecho de estar amamantando la mamá a su bebé disminuye la probabilidad de embarazo. O sea, en parte mi mamá sí tiene razón. Le agradezco por ese dato que me confió, que me compartió. Disminuye la probabilidad de embarazo. Sin embargo, no puede tomarse como un método porque puede quedar embarazada. De todas maneras, la mujer, la esposa, puede quedar embarazada. Entonces, solamente disminuye la probabilidad. No es un método 100% efectivo. Solamente disminuye la probabilidad de un embarazo cuando la mamá está amamantando a su bebé. Ahí tómenlo en cuenta de todas maneras, pero no puede tomarse como un método efectivo
al 100%. Bien, le comparto también que ya al final de este artículo 3 dice: la familia y la sociedad dentro de una justa jerarquía de valores y de acuerdo con el orden moral objetivo que excluye el recurso a la contracepción, la esterilización y el aborto. Así como acabamos de escuchar, acabo de leer, el aborto, la esterilización incluso, es pecado, es una transgresión a la ley de Dios, y cualquier otro recurso que vaya en contra de la concepción natural, de todos los métodos, infinidad de métodos, porque hay muchísimos métodos anticonceptivos contra la vida. Todos esos están en contra de la vida, están en contra de la ley de Dios, y entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso le estoy presentando aquí por lo menos 3 métodos naturales: método Billings, método de la temperatura basal y el método del ritmo. Bien, para reflexionar un poco más acerca de lo que acabo de mencionar del aborto, la siguiente canción es con Asenet González. Vamos a reflexionar con esta canción, este canto hermoso, acerca de la oportunidad de la vida que todo ser humano debe tener desde el momento de la concepción. Escuchemos a Asenet González con este canto titulado Una oportunidad. Adelante. Estás escuchando La Hora de la Familia. La Hora de la Familia. Cuando debido a una decisión sientes el mundo encima, pienses que no dejarle vivir sería una pronta solución, sería la salida. Quizá no será fácil huir, pues llegará el momento en que te preguntes cómo se vería. Al fin ya forma parte de ti, y puede ser que se parezcan tanto, que tenga tu sonrisa. Al Creador, somos fruto de su amor, y tu bebé no es un error, es un milagro de Dios. Que se parezcan tanto,
11:54. Esto es La Hora de la Familia. Gracias, amor Radio Escuchas. Y gracias por comunicarse al mensajero 967-142-4271. Tengo un mensaje de la hermanita Yoli Díaz. Dice: bonito y bendecido día, hermanito Felipe. Dice la hermanita Yoli: mis papás tuvieron 10 hijos. Ya fallecieron 4, quedamos 6. Dice la hermanita Yoli: yo tengo dos hijos, una mujer y un varón, con la gracia de Diosito, y 2 nietos. Felicidades, hermanita Yoli, muchas bendiciones, gracias por compartir. Efectivamente, pues qué bendición, usted tuvo una familia numerosa, 9 hermanos, qué bendición, sin lugar a dudas, tiene sus grandes ventajas la familia numerosa. Desventajas también, tenemos que ser claros. Una de ellas, pues sí, a veces es la situación económica, en que hay que batallar bastante. Imagínense, para sostener 10 hijos, pues sí está difícil, más en nuestros tiempos. Y otras situaciones, ¿no? Que se complican, ¿no? Pobres papás, también batallar, lidiar con 10 hijos. Está, la verdad, difícil. Sin embargo, pues lo lograron, sacaron adelante, salen adelante las familias numerosas, y hay muchas bendiciones. A eso voy. Y hablé de las vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas en las familias numerosas, pero igual hay muchas vocaciones para el servicio, profesionistas, oficios, personas de bien, personas que como lucharon y batallaron y hubo cierto sufrimiento y cierta carestía en familia. Pero eso nos lleva muchas veces a poner mucho empeño en lo que hacemos, hacerlo bien hecho y trabajar con mucho empeño, y son las grandes bendiciones de las familias numerosas. Poco a poco han ido disminuyendo, y eso pues se comprende, y pues ahí están las estadísticas y lo vemos, y a veces las circunstancias también nos van llevando a eso. Pues ya ahorita no es muy difícil, ¿no? Que hayan familias numerosas, las hay todavía, pero sí se va comprendiendo que van disminuyendo. Y usted nos comparte, hermanita Yoli, tuvo 2 hijos, una niña y un niño, mujer y varón, que pues ahora ya han crecido, y ahora tiene usted 2 bellísimos nietos. Felicidades, hermanita Yoli, gracias por compartir con nosotros precisamente pues esto, la vida, y esa decisión que le corresponde a los esposos, a papá y mamá, al esposo y la esposa, el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. Es una decisión, es un derecho, y estamos hablando de eso. El canto que escuchamos con Asenet González habla precisamente de darle una oportunidad a todo ser humano. Desde el momento de la concepción, todo ser humano tiene el derecho a vivir. Y escuchemos qué es lo que dice el artículo 4, por eso elegí este canto de Asenet González. Artículo 4 de la Carta de los Derechos de la Familia dice: la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. ¿Cuál es el momento de la concepción? Alguien podría preguntarse, ¿cuál es el momento de la concepción? La unión entre el óvulo y el espermatozoide. En el momento en que el espermatozoide penetra al óvulo dentro del cuerpo de la mujer, pues en ese momento es el momento de la concepción. Y desde ese momento, dice el artículo 4, que la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente. Así, con esas palabras. Por eso el inciso A nos dice: el aborto es una directa violación del derecho fundamental de la vida del ser humano. El respeto por la dignidad del ser humano excluye toda manipulación experimental o explotación del embrión humano. Y nos sigue hablando de eso. Voy a dar lectura al mensaje que nos está llegando. Dice: como ahora platicamos, porque con la gracia de Dios viven mis papás, tienen 94 años, con la gracia de Diosito nos toca cuidar un día cada uno y un domingo, y dicen mis hermanos como tlacuache.
Como tlacuaches, porque yo soy la más chica. Lo manda hermanita Yolis. Yoli Díaz, hermanita, muchísimas bendiciones. Gracias por su mensaje. Pues así era y pues con la bendición de Dios. Un fuerte abrazo, amado Radio Escuchas. Me despido. Continúa con la programación de Radio Tepeyac. Nos encontraremos primeramente Dios el próximo jueves. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Este fue su programa La Hora de la Familia. Escúchanos